Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16 dice la bendita palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bien. Vamos a escudriñar este versículo tan profundo. De este versículo puedo sacar yo toda una prédica, lo cual vamos a hacer el día de hoy. De este versículo vamos a dar una hermosa enseñanza. Repito, por tanto, Jehová el Señor dice así, habla Dios: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Para empezar, ¿qué es un fundamento? En términos de arquitectura, ¿verdad? Un fundamento es como un cimiento, ¿verdad? Como el cimiento de un edificio, el cimiento de una casa, ¿verdad? Que va en las profundidades de la tierra para que cuando venga algún terremoto, para que cuando venga un huracán, cuando hay un movimiento inesperado de tierra, esa casa, ¿verdad? Por ese cimiento que tiene debajo de la tierra, no se tire, no se caiga, no se destruya. Entonces, aplicado a la palabra del Señor, nuestro Dios nos dice que ha puesto en Sión. ¿Dónde es Sión? Es Jerusalén, ¿verdad? El rey David, cuando comenzó a reinar en Jerusalén, construyó su casa en Sión, la ciudad de David. El monte del templo está arriba y un monte abajo, a unos cuantos metros hacia abajo, está el monte Sión. Por eso también en la Escritura habla mucho sobre Sión, que es Jerusalén. Entonces nuestro Señor Dios nos dice que ha puesto en Sión por fundamento una piedra. Literal, hay una piedra de 80 toneladas puesta en el monte Moriah. Ahorita esa piedra, como lo ven aquí, está dentro de la mezquita de Omar, el domo de la roca, el domo dorado. En esa piedra, ¿sí?, hubo varios sacrificios a lo largo de los siglos. Lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero vean lo impresionante de mi Señor Dios y su palabra. Él puso por fundamento una piedra, físicamente y espiritualmente. Físicamente, esa piedra de 80 toneladas fue el cimiento que mi Señor Dios, al construir, más bien al crear esta tierra, el cimiento que le puso al mundo fue esa roca. Comenzó a construir toda la tierra conocida con este cimiento, partiendo de esta roca, de esta pesada roca de 80 toneladas, de ahí partió para crear toda la tierra que conocemos. La Escritura nos dice en Job 38, vamos a Job 38,
Job 38, versículo 4. Amén, hermanos. Job 38, versículo 4, dice nuestro Señor en su santísima palabra: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta a Dios, nuestro Señor, a Job, ¿verdad? Este hermosísimo diálogo que hay entre Dios y Job, después de 37 capítulos donde hay una contienda, un diálogo con sus amigos por la tragedia que le estaba pasando a Job. Y llegando a este versículo 38, Job establece un diálogo con él. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Job? Tú todavía ni nacía, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Las medidas de la tierra, ¿quién las ordenó? Job. Dios, ¿verdad? Dios las ordenó. ¿O quién extendió sobre ella cordel? La Biblia Nueva Versión Internacional dice, ¿o quién extendió sobre ella cinta de medir? El cordel en la Biblia es como una cinta de medir, ¿verdad? Versículo 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Aquí está lo interesante. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿sobre qué está soportado el cimiento de la tierra? Sus bases, su fundamento. Y luego le pregunta, ¿o quién puso su piedra angular? ¿De qué está hablando aquí el Señor, nuestro Dios? ¿Qué piedra angular puso mi Señor Dios para crear este mundo? Aquí está la piedra. Esta es la piedra angular con la cual Dios soportó y creó todo el mundo. Si se acuerdan, en la primaria o secundaria, los libros de geografía nos hablaban de que al principio, antes del diluvio, la tierra era una pangea, o sea, un solo continente, la tierra. Si ustedes se dan cuenta, Brasil, la forma de la cordillera de Brasil, la costera, embona perfectamente con África, ¿verdad? Y si vamos armando el rompecabezas, vemos que efectivamente la Tierra al principio fue un solo continente, pero ese continente estuvo soportado, estuvo formado, fundado por una piedra angular. Una piedra angular en arquitectura antigua era una piedra que se ponía en la esquina, ¿verdad?, de una edificación, y sobre esa piedra se echaba la construcción de la casa o el edificio. Si se quita esa piedra de esa construcción, la construcción se viene abajo. Como un edificio sin cimientos, viene un terremoto y ¿qué le pasa? ¡Pum! Se viene abajo porque no tiene cimientos firmes, estables, que soporten los terremotos, huracanes, ciclones. Entonces, aquí, esta palabra nos dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién puso esa piedra angular? Dios. Físicamente, ahí está la piedra angular. ¿Y dónde está esa piedra angular? En el monte Moriah, en el monte del templo, en Jerusalén. ¿Sí? El centro, la parte central del mundo es Jerusalén. El Salmo 24:1 nos dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey.
¿Sí? Y aquí, en esta parte, nos dice el Señor en su palabra, versículo 6 nuevamente, sobre qué están fundadas sus bases. Sus bases están fundadas sobre esa piedra angular. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La Biblia Nueva Traducción Viviente habla de que se regocijaban todos los ángeles. Recuerden que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Job, se habla de que esos hijos de Dios eran ángeles en ese entonces, así los describían en Génesis, en Job. Vemos que esta piedra angular físicamente fue la base, ¿verdad?, de la construcción de todo el mundo. Para que este mundo tuviera vida, los seres vivos tuvieran vida, Dios creó esta piedra angular, que es el centro de este mundo, el centro de la tierra. ¿Dónde dice eso la Escritura? En Ezequiel 38. Vamos a Ezequiel 38, por favor. Versículo 10. Esta es la famosa guerra de Gog y Magog, cuando Rusia y aliados vayan en contra de Israel a despojar, a intentar quitar el botín, como dice aquí la Escritura, y esto se va a dar en la tribulación. Ezequiel 38:10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Le está hablando a Gog, ¿verdad? Que en este caso suponemos que Gog es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Por qué me atrevo a decir que esto se va a dar en la tribulación? Porque el anticristo, cuando aparezca en la escena mundial, después de todas las guerras que estamos viendo y que van a aumentar, ¿verdad? Pare el anticristo todas las guerras que va a haber y va finalmente a establecer un pacto de paz entre Israel y Palestina por 7 años. Entonces ahí Israel va a estar tranquila, ya no va a haber más guerras en ese momento, por ese momento, supuestamente. Va a vivir tranquilo Israel, por eso así lo dice la palabra en el versículo 11: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Contra una tierra indefensa porque los van a desarmar, va a haber pacto de paz y ya no tienen, ¿verdad?, por qué meter las armas nuevamente para otra guerra contra Hamás, por ejemplo. Ya va a haber un pacto de paz, entonces van a estar desarmados. Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Van a vivir supuestamente tranquilos porque dejó de haber guerra en contra de Israel en ese momento. Versículo 12 dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones. Aquí viene lo que quiero que entendamos todos: que mora en la parte central de la tierra.
que mora en la parte central de la tierra. ¿Quién mora en la parte central de la tierra? Israel. Israel. ¿Le duele al mundo o no le duele al mundo? Israel es la parte central de la tierra. En Israel se edificó la piedra fundacional de este mundo. ¿Sí? Otro versículo que habla acerca de ello es Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5 dice nuestro Señor en su palabra bendita: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Nada que fue Estados Unidos, nada que es Inglaterra, nada que es Francia, Israel. Jerusalén. Jerusalén es la capital del mundo. En Jerusalén fue puesto el fundamento, ¿verdad? Físico. La piedra angular física y la piedra angular espiritual, que salva al mundo entero. ¿Sí? Ahora, ¿qué acontecimientos hubo en esta roca? En Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis 3, versículo 21, pongo en contexto, Adán y Eva pecaron, Adán y Eva ya fueron expulsados del jardín del Edén, los querubines se pusieron a la entrada del jardín para que Adán y Eva no alargaran su brazo y comieran del fruto del árbol de la vida y vivieran en pecado eternamente. Imagínense qué destrozo para la humanidad. Y una espada, dice la palabra, ¿verdad? Una espada ardiente, fulgurante de luz, se paseaba por el jardín. Figura de la espada fulgurante que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora Adán y Eva se vieron desnudos y se avergonzaron al comer el fruto prohibido y se pusieron hojas de higuera, ¿verdad? Con sus propios esfuerzos el ser humano quiso tapar su vergüenza. ¿Pudieron hacerlo? No pudieron hacerlo. Ahí vemos la religión en las obras, de que con mis propios esfuerzos quiero llegar a Dios, pero no se puede. Inmediatamente mi Señor Dios mató en sacrificio a un cordero. ¿En dónde hizo mi Señor Dios ese sacrificio? En esa piedra, en esa roca de 80 toneladas que está en el monte de Jerusalén, el monte Moriah, donde la mezquita de Omar ahorita la tiene ahí acaparada, porque creen que de ahí ascendió al cielo Mahoma en el año 600 y tantos después de Cristo. En esa roca mi Señor Dios hizo ese sacrificio a un cordero. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver en el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una túnica de piel. Un abrigo de mink de esos que ya hubiera querido Elizabeth Taylor, ¿verdad? Un señor, imagínese un abrigo de mink hecho por Dios.
¿Cubre todas nuestras vergüenzas y cubre nuestra desnudez? Claro que sí, claro que sí. Pues en esa piedra, en esa roca, mi Señor Dios hizo el sacrificio derramando la sangre de un ser inocente para vestir completamente al ser humano. Luego, ¿qué más hubo con esta roca? En Génesis capítulo 4, poquito más adelante, versículo 3, dice nuestro Señor en su palabra bendita. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Presentaron los hijos de Adán y Eva ofrendas a Dios, Caín del fruto de la tierra, ¿verdad? Y Abel de lo más excelente y hermoso de sus rebaños. Pero ¿qué fue lo que hizo Abel? Llevó nada más la ofrenda a Dios, el animalito o los animalitos, y se los presentó así. ¿O hizo Abel un sacrificio de esos animalitos para honrar a Dios? Sacrificó de lo más engordado de sus rebaños y eso le agradó a Dios. ¿Por qué le agradó a Dios? Porque Abel entendió que de la manera que sus padres, Adán y Eva, fueron vestidos completamente por Dios, era la manera como Dios iba a traer redención al mundo. Porque ya habían muerto espiritualmente, ¿verdad? Ya habían sido sacados de el huerto del Edén, Adán y Eva. Y Abel entendió que ese sacrificio que Dios hizo en esta piedra, de esa misma manera, iba a haber rescate por las almas de las personas en este mundo. Por eso mi Señor Dios le agradó la ofrenda que Abel dio en sacrificio. Y esto lo podemos confirmar en Hebreos, por favor, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por eso comento que no nada más Abel sacó a sus ovejitas, a sus corderitos de su corral y se los llevó al Señor y le dijo: Señor mío, te presento estos animalitos en ofrenda a ti. No, tuvo que haber un sacrificio. Mató a esos seres inocentes, ¿verdad? Hubo derramamiento de sangre. Y eso le agradó a Dios. Porque, como dice la Escritura, mi Señor Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía estipulado que la forma para rescatar al ser humano del infierno es por el sacrificio de un ser inocente, su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. Juan Bautista
al ver a nuestro Señor Jesucristo caminando por ahí por las laderas, le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea nuestro Señor. En esa piedra, ¿sí?, puso mi Señor Dios el fundamento físico y espiritual de la salvación al mundo entero. Por eso Abel, también me pueden poner la piedra, por favor, otra vez, de este lado también. Abel también aquí en esta misma roca que está ahí, ¿verdad?, dentro de la mezquita de Omar, ahí Abel sacrificó en ofrenda a lo mejor de sus ganados, y eso le agradó a Dios, porque por fe, como dice la Escritura en Hebreos 11, por fe fue justificado Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Lo justificó mi Señor Dios. Fue salvo Abel. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, que la manera para redimir al mundo era por medio de un sacrificio de un ser inocente. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas, de tal modo que dice la Escritura, hasta el día de hoy se habla de ellas, de lo que hizo Abel, por fe, creyéndole a Dios. Lo cual Caín, obviamente, no hizo. ¿Sí? Bien. En Génesis 8, también hubo otro personaje bíblico que hizo un sacrificio en ese lugar. Me podrían decir: bueno, ¿usted de dónde sacó toda esa información? La tradición rabínica y la Mishnah judía hablan de todos estos sacrificios que se hicieron en el monte Moriah, en la roca del fundamento. ¿Ok? Génesis 8, versículo 18. Noé acababa de experimentar por 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan? Un diluvio tremendo sobre este mundo, que dice la Escritura que las aguas rebasaron el monte más alto por algunos metros arriba del monte Everest. Entonces, Noé, cuando bajaron las aguas, en agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida, entrando en esa arca con los animales y la familia, también hizo un sacrificio. En Génesis 8, versículo 18, dice la palabra bendita del Señor: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Cómo era la manera de edificar un altar en tiempos del Antiguo Testamento? Pues nada más era juntar muchísimas piedras, ¿verdad? Un monte de piedras. Y dice la Escritura en el Pentateuco que no tenían que ser pasadas esas piedras por cincel, sino tal cual la piedra como estaba tenía que ser puesta, ¿verdad?, en forma de altar. Y fue lo que hizo Noé, ¿verdad? Versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. En el libro de Levítico nos habla la palabra del Señor que cuáles eran los animales
limpios y cuáles eran los animales no limpios o inmundos, o sea, los que se podían comer, que no les hicieran daño a su pueblo porque lo protegía, ¿verdad? Y los inmundos, los que no podían comer porque a lo mejor pudieran tener problemas gastrointestinales. Animales limpios y animales no limpios. Entonces, Noé dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Vean qué maravilla, qué maravilloso que dice la tradición judía y la Mishnah que ese sacrificio que hizo Noé también fue en esta misma piedra. La roca del fundamento, la piedra angular que está puesta ahí en Jerusalén, donde está ahorita la mezquita de Omar. Si ven ustedes, el círculo que hay o las columnas que están sobre la roca del fundamento, pues es adentro de la mezquita de Omar. Aquí estamos adentro de la mezquita de Omar. Y los musulmanes, ¿verdad?, presumen que de ahí Mahoma ascendió a los cielos. Por eso fueron y pusieron su mezquita sobre la roca del fundamento. También porque ellos, ¿verdad?, creen en Abraham como su padre, porque también Abraham tuvo un hijo de la sierva, ¿verdad?, llamada Agar, el cual es Ismael, y del cual dice la palabra en el libro de Génesis que de ahí salieron 12 príncipes que iban a ser muy prósperos. ¿Y los árabes no son prósperos? Claro que sí, ¿verdad? Nada más váyanse a darse una vuelta a Dubái, Arabia, ¿verdad? La cantidad de oro negro que hay debajo de esas tierras. ¿Cumplió su palabra mi Señor? Sí la cumplió. Vean la misericordia de Dios. También de Ismael salieron 12 príncipes, pero de esa descendencia no venía la promesa de la redención para el mundo entero. Esa es la grandísima diferencia, ¿verdad? Ok. Otro suceso, el cual en esta misma roca iba a haber un sacrificio, lo vamos a ver en Génesis 22, por favor. Génesis 22, versículo 9. Mi Señor Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y le dice que tome, ¿verdad?, leña, que tome a su hijo y que camine 3 días hacia un monte donde él va a decirle dónde va a sacrificar a su hijo. Caminaron 3 días, llegaron precisamente al monte Moriah, que es el monte de Jerusalén, el monte del templo, y llegaron a esta piedra de 80 toneladas de peso, y dice la Escritura en el versículo 9 de Génesis 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, ahí en esa piedra, ¿verdad? Lo ató, lo amordazó, y dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Imagínense, ya estaba Abraham con el cuchillo acá, ya lo iba a degollar. Vean la fe de Abraham. Dice la Escritura también en Hebreos 11 que Abraham sabía en su corazón que Dios le iba a restituir a su hijo. Y que en sentido figurado, ahí, espiritualmente hablando, murió su hijo, pero volvió a vivir. La fe de Abraham. Lo iba a matar, pero sabía que Dios se lo iba a reponer. Y el ángel de Jehová le dice, detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué hermosa palabra. Ya conozco que temes a Dios. De esa manera debemos de temer a Dios. Con esa fe tan grande que estaba demostrando Abraham. Al entregar a su hijo, imagínense. Qué agrado tan grande de parte de Dios. Ya conozco que temes a Dios, dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora yo mencioné, como dice Isaías 28, vamos nuevamente a Isaías 28. Veintiocho, 16. Yo mencioné que esta piedra, aparte de ser una piedra física, donde mi Señor Dios comenzó a hacer el mundo, el fundamento de esta tierra, ¿verdad? Los cimientos de esta tierra comenzaron con esta piedra en Jerusalén. Aparte de ser un fundamento físico, es un fundamento espiritual. Dice la Escritura en Isaías 28, 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, o sea en Jerusalén, por fundamento, una piedra. Ahí está la piedra. Ya nos fuimos a Job, ¿se acuerdan en Job? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. Cuando se puso la piedra angular de esta tierra. ¿Dónde estabas tú? Estaba hablando Dios de esa piedra. Pero aparte de ser una piedra física, angular, que sostiene al mundo físicamente, estaba hablando también de una piedra espiritual que sostiene a este mundo y lo salva de sus pecados, de sus transgresiones. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Aquí ya está hablando espiritualmente. Una piedra probada. ¿Cómo que probada? Porque Cristo Jesús fue probado en obediencia a Dios. Porque Cristo Jesús es la roca de salvación. Entonces, esta piedra, al momento de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿sí?, demostró la fe que tiene para con Dios y fue justificado. Inmediatamente de que Dios o el ángel de Jehová le dijo, detente, sé que me temes. Inmediatamente había ya un sustituto de sacrificio. Ese sustituto era un carnero trabado en un zarzal y estaba trabado en sus cuernos, que me llama mucho la atención a eso. Regresemos a Génesis 22. Ahorita regresamos a Isaías, pero en Génesis 22 dice así la palabra, 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Por sus cuernos, dice,
Me llama la atención que estaba trabado de sus cuernos ese carnero. ¿Qué significa eso? Ese carnero que estaba trabado en ese zarzal era una figura y sombra del Cordero de Dios que fue trabado por un zarzal. ¿Cuál es ese zarzal? La corona de espinas, por sus cuernos. ¿Cuáles cuernos? La palabra del Señor nos dice que los cuernos representan reinado o reyes. Ahí estamos viendo la figura de Cristo Jesús trabado con esa corona de espinas, siendo rey. Y ese carnero que fue ahí trabado en ese zarzal fue el sustituto de Isaac para ese sacrificio. Ahí también Dios estaba probando, ¿verdad?, la fe y enseñándonos a los seres humanos, no nada más a los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, a toda la humanidad. De esa manera enseña Dios de que por fe en Cristo Jesús el ser humano tiene la salvación de sus vidas, de una muerte eterna y segura en el infierno. Esta piedra del fundamento física, ¿verdad?, y espiritual representa también la fe que debemos de tener en la roca que fue probada. ¿Sí? Regresemos a Isaías 28. Isaías 28, 16. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Porque ahí fue probada la fe de Abraham, porque ahí fue probada la fe de Abel, porque ahí fue probada la fe de Noé. ¿Se dan cuenta? Ahí fue probada la fe de Abraham y fue probada la obediencia del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Está probada esa piedra, garantizada plenamente. Piedra probada angular. ¿Qué significa angular? Volvemos a la arquitectura bíblica. La piedra del ángulo, ¿verdad?, que se edifica o que se pone en la esquina de las construcciones antiguas, era la que le daba el soporte, el refuerzo, la firmeza a las casas y edificios de la antigüedad. Si quitaban esa piedra, ¡pum!, se cae el edificio. Entonces, como dice la Escritura en Isaías 28, esa piedra probada y angular, ¿sí?, es la que sostiene la fe de millones y millones de creyentes en el mundo. Ahora dice la palabra también, piedra probada, angular, preciosa. Y es preciosa. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, yo me doy en ofrenda por toda la humanidad. Como dice Isaías 53, vamos rápido para allá, Isaías 53. Versículo 11. Hablando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, Cristo Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. ¡Wow! Cristo Jesús verá el fruto de su sufrimiento, de su crucifixión, de su maltrato, de su vituperio, de su muerte. Pero al ver ese fruto, Él va a quedar contento. ¿Y cuál es ese fruto? ¿O quién es ese fruto? Nosotros.
Nosotros al dejar de fumar, nosotros al dejar de tomar, nosotros al dejar de mentir, nosotros al dejar tantas y tantas cosas de las cuales nuestra carne tiene placer. Nuestro Señor Jesucristo, al ver que cada vez, paso a pasito, nos vamos pareciendo más a Él, verá el fruto de su aflicción y quedará contento. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor Jesucristo cambia vidas, cómo el Señor Jesucristo transforma almas, cómo el Señor Jesucristo arregla matrimonios caídos y cosas grandes, adulterios. Y cómo el Señor restaura esos matrimonios donde hubo adulterio. Pero ¿qué tiene que haber de parte de nosotros? Voluntad y entrega total. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Entrégate completamente al Señor y sé obediente. Y vas a ser feliz y pleno en tu matrimonio. ¡Qué maravilla! Bien. Esta piedra del fundamento, cuando el templo de Salomón fue edificado, el lugar santísimo, vean qué dato, quedó puesto exactamente sobre la roca del fundamento. ¿Sí? Aquí vemos la roca del fundamento que está dentro de la mezquita de Omar, ¿verdad? Ahí está dentro. Cuando fue el primer templo edificado por Salomón, donde está puesta la mezquita de Omar, ahí estaba el primer templo. Ahí estaba el primer templo. Y el lugar santísimo quedó puesto exactamente sobre la roca del fundamento. Y ahí también era colocada el arca de la alianza. El arca de la alianza, ahora que estamos teniendo nuestro estudio en el Instituto Bíblico del Tabernáculo, vamos a aprender de que el arca de la alianza también representa a Cristo Jesús. El arca de la alianza, puesta ahí en el lugar santísimo y puesta sobre la piedra del fundamento, donde siglos después Cristo Jesús iba a ser probado, iba a ser precioso, porque dice la Escritura que aprendió Jesucristo obediencia, aprendió con su sufrimiento la obediencia. Y es lo que el cristiano también debemos de aprender, que con el sufrimiento vamos a aprender la obediencia. Un cristiano verdadero siempre va a sufrir, para fortalecer su carácter y volverse una piedra viva, ¿verdad? Como lo describe Pedro en una de sus epístolas. Entonces, vean qué interesante. El arca de la alianza estaba puesta sobre la roca del fundamento en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote también, una vez al año, entraba con sangre de un ser inocente, de un animal, y hacía expiación por él, por el sumo sacerdote, para perdonar sus pecados, porque también el sumo sacerdote comete pecados. ¿De dónde sacaron, verdad, eso de que los papas son infalibles? Eso fue una bula papal por allá, por los siglos V, VI, donde decían donde estaba sentado en esa bula papal, de que el papa era infalible, no pecaba,
Ah, caray. Entonces en ese lugar, el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año en Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, y ofrecía sangre de un animal traída desde el altar del holocausto y rociaba sobre el arca de la alianza 7 veces la sangre para purificarse de sus pecados, de su familia y de todo el pueblo. ¿Sí? Bien. En el segundo templo, recuerden que el templo de Salomón, ¿verdad?, fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. El segundo templo, en tiempos de Zorobabel y en tiempos del sacerdote Yeshua, el templo, el segundo, no fue puesto en el mismo lugar donde estaba el primero. Fue puesto más hacia el norte, unas decenas de metros hacia el norte, donde está la puerta oriental. La puerta oriental, que fue la entrada por la cual nuestro Señor Jesucristo llegó al templo en el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan? La entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo, ya ven que está de moda el Chavo, ¿no?, pusieron el arca no donde estaba la roca del fundamento, sino metros hacia acá, hacia el norte. Sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía que dice el Salmo 118. Vamos al Salmo 118, por favor. Versículo 22. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sin querer, Zorobabel y el sacerdote Josué ya no pusieron el templo donde estaba la piedra del fundamento, sino la pusieron metros hacia el norte, y la piedra del fundamento quedó fuera, quedó desechada espiritualmente, cumpliendo así con una profecía que habla que los edificadores iban a desechar la piedra del fundamento. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 11. Pedro y Juan estaban ante el concilio porque los principales sacerdotes estaban disgustados con ellos porque en el nombre de Jesús habían sanado a un cojo. ¿Se acuerdan? Y están ante ellos predicándoles la palabra del Señor y les dicen, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los fariseos, ¿verdad? Los principales, los saduceos. Esos son los edificadores que rechazaron a la piedra del fundamento, que es Cristo Jesús. Dice nuevamente, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el cimiento estable, precioso que dice Isaías 28, en el cual toda la iglesia de Cristo iba a ser sostenida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es de que vean cómo Zorobabel y el sacerdote Yeshua, sin querer, estaban cumpliendo una profecía, poniendo el templo lejos a un lado de la piedra del fundamento. Se cumplió la profecía de Salmo 118. ¿Sí? Ahora en Efesios 2, versículo 19. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados hermanos, todos los que estamos aquí somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos de todos los santos en el mundo y de los judíos que creen en Jesucristo también. Versículo 20: edificados sobre el fundamento, hablando del fundamento, de los apóstoles y profetas. Ese fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿en quién se apoyaron? ¿De quién se basaron? ¿De quién hablaron? De Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo era el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de los cuales la iglesia en el mundo entero, ¿verdad?, creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿verdad?, tanto física como espiritual, Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer toda la iglesia de Cristo de todo el mundo un templo santo en el Señor. Por eso viene persecución. No viene, ya está la persecución, ¿verdad? Porque todo este edificio bien coordinado está predicando la verdad, está predicando de Cristo, está corrigiendo situaciones como la ideología de género, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, eutanasia, aborto. Todas esas cosas, nosotros que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, las estamos señalando. Y eso le incomoda al mundo. Por eso quieren derribar este edificio. ¿Lo van a lograr? No lo van a lograr. Caray. Ayer estaba hablando con el papá de Enrique y le dije, por 3 siglos, por los primeros 3 siglos de la era cristiana, el Imperio Romano quiso destruir, perseguir y matar a la iglesia. ¿Pudieron? No pudieron. Al contrario, nos multiplicábamos más. Así va a pasar en la tribulación. Nos vamos a multiplicar por la fe que demostramos nosotros en Cristo Jesús, dejándonos matar. Los que ven ese hecho
van a tomar fuerzas en el Señor y van a recibirlo como su Señor y Salvador. Y van a dar su vida también por Cristo Jesús. Dice la Escritura también en Mateo 21, versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo hablando, Jesús les dijo. Aquí Cristo Jesús nuestro Señor está hablando de los labradores malvados, que se les encargó una viña para que la atendieran, para que la cultivaran, pero que cada vez que el dueño de la viña mandaba a un siervo lo mataban. Y al final mandaron a su hijo y también lo mataron. Hablando en parábola nuestro Señor, pero les estaba hablando a ellos. Y dice el Señor en el versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea que esta piedra física, ¿verdad? ¿Qué representa? Representa la fe, representa la redención, representa la esperanza y representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Mateo 16, poquito atrás, dice el Señor en su palabra, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás y sus huestes espirituales de maldad no prevalecerán, no se saldrán con la suya al erradicar o destruir este edificio que somos todos. Pero hablando sobre que, y yo también te digo que tú eres Pedro, así le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica dice que le estaba diciendo a Pedro que era la roca él. No, la Escritura nos dice que la roca es Cristo, la piedra fundacional de siglos y siglos y siglos atrás, que mi Señor Dios puso para edificar este mundo, pero que también esa roca representa la fe y la redención del ser humano. ¿Cómo va a ser Pedro? Es Cristo. Y sobre esta roca, le dice, sobre mí, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un versículo específico donde habla de que la roca es Cristo. 1 Corintios 10. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Pedro. Cristo. Cristo. Repito otra vez. Everybody repeat with me. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí habla Pablo de cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto después de salir de Egipto y no tenían agua y se quejaban del agua y les decía Moisés, no tenemos agua, vamos a morir aquí en el desierto. Y mi Señor Dios le decía a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué salió de la roca?
agua. Figura espiritual de la roca de salvación que es Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo Jesús espiritualmente siempre lo siguió en el desierto. Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre nos sigue en nuestro desierto. Porque este desierto es el mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero la roca que nos da el agua de la palabra, que es Cristo, nos sostiene en este mundo desértico. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea nuestro Señor. En Mateo 7, vamos a terminar ahí. En Mateo 7, hablando de esa bellísima roca espiritual. Mateo capítulo 7. Dice nuestro Señor en su palabra bendita. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, habla Cristo, le compararé a un hombre prudente, ¿sí? Pero vean lo que dice nuestro Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea que es obediente a mi palabra, le compararé a un hombre prudente. Eso es tener prudencia, sabiduría espiritual, que edificó su casa sobre, ¿qué dice? Sobre la roca. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. ¿En quién vamos a edificar nuestra casa? En Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fundemos nuestra vida sobre la roca de nuestra salvación y vendrán males, vendrán problemas, vendrán situaciones adversas. Este mundo está lleno de dolores, hermanos. La Escritura dice que venimos a sufrir, a gozar en el Señor, pero también a sufrir, para que el Señor en nosotros, ¿verdad?, haga de este ser y construya de este ser una piedra viva. Que nuestro carácter se fortalezca, se afirme, nos hagamos fuertes en el Señor. Pero si construimos nuestra casa sobre la arena, como dice aquí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y voy de vez en cuando a la iglesia, no oro diario, no escucho alabanzas, soy oidor olvidadizo. Estoy construyendo mi casa sobre la arena. Vienen los problemas y ¡pum! No voy a aguantar, no voy a resistir. Pero si yo finco mi casa, construyo mi casa sobre la roca de mi salvación, que es Cristo Jesús, vendrán, ¿verdad?, lluvias, ríos, huracanes, tempestades, ¿verdad?, terremotos, inundaciones espirituales y todo eso a nuestra vida. Pero si estamos bien firmes, pisando en la roca de nuestra salvación, sí nos va a doler, claro, pero el Señor nos va a fortalecer. Nos va a dar ánimo, fuerza, sentido a nuestra vida, porque el único sentido a nuestra vida es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra roca de salvación es Cristo. Fundemos nuestra casa sobre esa roca preciosa que es nuestro Señor. Que el mundo, si me pueden poner la imagen de esta, mira, que el mundo luego, ¿verdad?, por medio de los musulmanes, vean qué chistoso. Los musulmanes dijeron, no, esta roca es mía, yo la pongo ahí. Como queriendo tapar el fundamento de la fe en el mundo entero, que es Cristo, diciendo, mi religión
musulmana es la que va a predominar. Pero es lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que proclamar que la roca de salvación es Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.